8:35 de la mañana. Ya estamos analizando aquí con Carlos Ominami, presidente de Chile 21, militante del Partido Socialista. Rodrigo Villa, director del área política de Sociedad Civil y de Libertad y Desarrollo, director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad de San Sebastián y, hay que decirlo, ex subsecretario del Interior, porque hay que decirlo acá, porque es que la verdad es que es imposible abstraerse, ¿no? Es que es imposible de la situación que supimos la semana pasada y que ha ido finalmente develando nuevos antecedentes del ex subsecretario Manuel Monsalve, que yo creo que a todo el país lo tiene bien sorprendido, y después de la audiencia de cautela del día de ayer, con nuevos detalles que entregó el fiscal Javier Armendari, como que se empiezan a configurar nuevos escenarios. Exactamente, y que yo, bueno, los dos quiero preguntarle, ¿ustedes están sorprendidos con lo que se ha develado ayer, sobre todo ayer en esta audiencia de cautela de garantías que yo insisto que fue pedida por la defensa para que les entregaran, ellos dicen, información porque decían hasta ese momento que no sabían por qué se le está imputando, y la verdad es que yo creo que fueron por lana y salieron trasquilados, ¿o no? Pareció una audiencia de formalización con la dureza del fiscal Armendari. ¿Están sorprendidos tú, Rodrigo, en el caso tuyo, no solamente porque estuviste en ese cargo, sino también porque conociste y tuviste que trabajar de alguna manera con Manuel Monsalve? ¿Estás sorprendido con todo lo que se ha conocido? Absolutamente. ¿Y qué es lo que más te sorprende? Absolutamente. Yo tuve 6 años en ese cargo, los 4 primeros años del gobierno Piñera, el primer gobierno entero y 2 años del segundo gobierno. Conozco las oficinas, conozco el espacio físico. La manera de funcionar. Entonces, me parece, primero, más que sorprendido, estoy indignado. Porque creo que algo dije la otra vez, no sé si ya fue acá o no, pero es un cargo relevante. Es un cargo relevante porque la seguridad, lo dice la disposición de la ley orgánica, el orden público depende del subsecretario del Interior, ¿ya? Entonces, la máxima autoridad en materia de seguridad y orden público que esté involucrada en un delito de esta gravedad es brutal. Segundo, aquí lo que hizo el fiscal ayer fue ordenar parte de la película, ¿no es cierto? Puso cronología, puso antecedentes, y también devela, él mismo dice, que hay desconocimiento de ciertas cosas que pasaron entre el 24 y las primeras diligencias que se hicieron, que él reconoce que hizo, que mandó a hacer Monsalve como el día 10. O sea, que ese intervalo, es que yo lo decía el otro día, que me tocó estar en mesa central, el intervalo más importante hoy día de despejar es lo que pasó entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre que se hace la denuncia, ¿no? Pero ya tiene claro el fiscal el día 10 y 11, sí, pero hay que ir para atrás. Y mi tesis es el siguiente, que por lo menos a través de distintos medios se ha dicho que ya hay 3 a 4 personas que sabían al interior de la subsecretaría, 3 informadas totalmente por la víctima y 2 que tendrían información parcial por el victimario, ¿ya? Entonces, ese es el cuadro grave. Es decir, la supuesta violación en sí misma es grave, pero en un espacio donde hay que velar por la seguridad del país. Entonces, ya y ocupar a la policía para tu beneficio. No, pero hay un número de personas que ya sabe total o parcialmente lo que está pasando. Y además de eso, la máxima autoridad nos comete, en mi opinión, comete delitos. Ya está claro que comete delitos y hay algunos que todavía no se dicen. Delitos previos a, o sea, separando el tema de si hay violación o no hay violación, que eso lo va a determinar la justicia. ¿Son delitos funcionarios lo que te refieres? No, por la ley de inteligencia ya lo dejó claro ayer el fiscal. Sí. Es decir, la autoridad civil no es parte de la red de inteligencia del Estado. Sí son los directores de inteligencia, las policías, etcétera. Por lo cual, y quiero agregar un segundo elemento que también en mi opinión constituye delito. La autoridad política no puede impartir órdenes operativas a las policías. Y eso está claramente establecido. Es decir, yo como subsecretario no podía pedirle a un carabinero que pusiera un carabinero porque se echó a perder un semáforo y que resustituyera. No, esa es una orden operativa. Mandar a hacer una investigación, ¿no es cierto?, revisión de cámara, es una orden operativa en una materia que está protegida por la ley de inteligencia. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y ahí quiero preguntarte una cosa como práctica, se lo preguntaba recién al fiscal Toledo, pero tú estuviste ahí. ¿Qué posibilidades tiene la PDI de negarse, de discutir, de denunciar que le están pidiendo por ley cosas irregulares? Todas las posibilidades. Por ley. O sea, ahí hay un error de la Policía de Investigaciones más también. Más que un error. Aquel funcionario que recibió esta solicitud, instrucción, orden, lo que sea, como él la haya entendido,
la obligación inmediata de ese funcionario policial era ir donde su superior directo. Y negarse. Y no, superior directo. Denunciar. Superior, digamos. Me acaban de pedir que yo inspeccione cámaras. Y ese superior directo entonces tenía la obligación de denunciar. Vamos con Carlos Ominami. Claro, porque ahí para eso también está, ¿no es cierto?, la directora de inteligencia de la PDI. Carlos Ominami, ¿cómo? Porque además acá hay también un correlato que es político. O sea, tenemos delitos, hay investigación penal, pero también acá hay consecuencias políticas de marca mayor. Bueno, yo declaro antes que nada mi sorpresa y también mi indignación. ¿Por qué indignación? Bueno, las dos cosas. Parto por la sorpresa, porque no conozco especialmente al diputado Monsalve, pero al exdiputado Monsalve. Y al ex subsecretario. Y al ex subsecretario, pero siempre he tenido las mejores referencias de él. Pero son compañeros de partido, además. Sí, claro, pero en el Parlamento la verdad que los diputados están en un lado, los senadores estábamos en otro, y en general tratábamos de no juntarnos mucho unos con otros. Pero más allá de eso, no, yo digo parto por la sorpresa, porque francamente no había ningún indicio de que una persona como el ex subsecretario pudiera actuar de la manera en que lo hizo. Y la indignación por el daño que se le hace al gobierno, el daño que se le hace a la política, el daño que se le hace finalmente al país, y el daño también, y digámoslo con mucha fuerza, el daño que le ha hecho a esta joven, y el daño que le ha hecho a la familia y a todo el entorno que hay respecto de ella, el daño que también se ha hecho en la propia Subsecretaría del Interior. Me dicen a mí que ahí lo que priva es como la desolación en una repartición tan importante. Ahora, ¿por qué la indignación? Porque hay cosas que la justicia tendrá que ir clarificando. Todo el tema de la violación. Yo soy de las personas que piensan, además está bastante acreditado, que cuando una mujer toma la decisión de denunciar a alguien, la probabilidad de que esa denuncia sea cierta es del 90 al 95%, porque son muchas las otras mujeres también las que no denuncian. Entonces, o sea, no es fácil denunciar una violación. Sin prejuicio de la presunción de inocencia, yo también presumo que la persona que hizo la denuncia tenía fundamentos para hacer esa denuncia, y no es algo simplemente al voleo. Pero a su vez hay dos cosas que son adicionales. Uno, la irresponsabilidad política de Monsalve. El día 22 se estaba cerrando el fin de semana largo, se sabía ya que había treinta y tantas víctimas, muertas. 35. Se había creado también una polémica compleja a propósito, creo yo, de una mala interpretación de lo que había dicho la ministra del Interior respecto a lo que había ocurrido en esos días, y que quien era en ese momento ministro del Interior tuviera a las 7, 8 de la noche, se hubiera movilizado en Uber, tuviera con estas funcionarias y que pasara todo lo que aparentemente ocurrió, me parece a mí de una gravedad extrema, que el propio, en esto está confeso él dijo, mire, me pasó esto, nos tomamos unos tragos y la verdad es que se me olvidó lo que pasó. Entonces lo que ya sabemos como país es que ese día, sí, durante 10, 12 horas, la seguridad del país estaba a cargo de una persona que había perdido la conciencia. Una cosa, eso es Diego Villa. Entonces, eso era ya, digamos, merece una sanción política. Antes de la violación o no violación. Entonces, y en eso él te confeso. Rodrigo quiere decir algo. Y la cosa adicional, que a su vez también utilizó las palancas del poder del cual disponía para tener su propia policía. Sí, yo no sé si va a amedrentar a la víctima también, cuando le manda un policía a la casa de la víctima, yo no sé qué es lo que se buscaba. Yo creo que Carlos toca un punto fundamental para la construcción de lo que es el Estado en el tema de la seguridad. Yo no tengo conciencia en los 6 años, no tengo conciencia de un día donde no hubiera habido una autoridad a cargo objetivamente de la seguridad. Si yo salía a vacaciones, el ministro no salía a vacaciones. Si el ministro salía a la esquina, estaba yo a cargo del tema. Había un responsable directo frente al presidente. ¿Qué me preocupa? La ministra que era vicepresidenta ese día, Carolina Toa, sabe que él tuvo borrado hasta las 6 de la tarde. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la tarde. ¿Sabe después? No, lo sabe. Ella era la presidenta subrogante. En ese momento. En ese momento. No estamos hablando de la violación, estamos hablando de la permanencia en el cargo. Del no ejercicio del cargo. Ya, pero perdón, voy a hacer una precisión. No sabemos si ella sabe que él estaba borrado. Sabemos que no llegó a trabajar el día lunes. Pero eso es suficiente.
Lo que te quiero decir, por eso hay el antecedente. Yo no recuerdo en 6 años que ejercí el cargo un momento donde 24 horas no había un responsable. ¿Ya? Yo salía a vacaciones, sí, tenía que viajar, sí, todas esas cosas, pero siempre quedaba un responsable. Y el ministro o vicepresidente, Chadwick fue varias veces vicepresidente, me decía, defínalo porque yo me relaciono con él. ¿Ya? Entonces aquí hay un tema grave, que existió una vacancia objetiva del cargo durante casi un día. Entonces cuando la ministra ayer dice, tenemos rabia, estamos golpeados, la ministra Toá me parece de una liviandad brutal. Porque ella tiene responsabilidades sobre esto. No estoy hablando de la violación, estoy hablando del ejercicio del cargo. En esos días. El ejercicio del cargo. O sea, ¿qué pasó? Entonces, falta por aclarar qué hicieron o qué se hizo el 23 de septiembre cuando Monsalve no llega a trabajar, porque no es que anunció previamente, oye, me siento teléfono mal, media hora antes. No puedo llegar a la... No llegó, digamos. Teléfono media hora antes, no llegó. A través, no de él, sino que a través de los periodistas, al resto de las periodistas. Ni siquiera teléfono, fue por el chat de... Es un aviso que da el periodista, dice no va a llegar. Ya, pero lo que dice, lo que dice Rodrigo Villa no es que la avisan al presidente, es porque la ministra del Interior, Carolina Toá, ahí no en ese minuto no dice, a ver, pero ¿por qué está el señor Vergara dando la conferencia? Cuénteme, deme a mí primero, como vicepresidenta, deme a mí primero el reporte de lo que pasó el fin de semana. Yo esos reportes se los entregaba al presidente. Carlos Minami. ¿Tú coincides con eso, Carlos? Ese es un resorte más político. Yo creo que aquí hay como el choque entre dos maneras de enfrentar las cosas. Está, yo diría, no sé, la mirada personal. ¿No? Me imagino para la ministra Toá asumir que alguien que estaba jugando un papel tan importante, que se había ganado la confianza de la gente, tenía la confianza del presidente de la República, pudiera estar cometiendo algún tipo de faltas. Creo que era como bien difícil asumir eso. Entonces, yo entiendo, hay una parte como de buen corazón de tratar de confianza. Pero eso naturalmente que choca con las responsabilidades del cargo. Y en esto creo ya que ella misma ha dicho, y comparto plenamente su afirmación, se pudo haber hecho mejor. Esto se pudo haber hecho mejor porque en verdad ahí se cometieron errores. Creo que no se aquilató suficientemente lo que estaba ocurriendo, y efectivamente hay un indicio muy fuerte de todo esto el día 23 de septiembre cuando el ministro, quien era ministro del Interior, no apareció. No aparece. Ahora, también esto tiene una traducción política y que tiene que ver con, lo decía Gonzalo Vinter, que es la mirada desde el Frente Amplio, digamos, y además de uno de los parlamentarios más cercanos al presidente de la República, cuando él habla de que finalmente el señor Monsalve habría sido una suerte de traidor, como que le habría mentido al presidente. Y eso abre también una fisura compleja, digamos, que tiene que ver con el reporte, y tú lo sabes bien, Rodrigo Villa, que uno le da no solamente al ministro que tiene encima, a la responsabilidad frente al país por la seguridad, sino que al presidente de la República. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo ven esa parte? Yo lo veo, estoy de acuerdo. Porque el presidente puede... pero hay una cosa que hay que agregar. La que recibe la denuncia es la ministra Toá. Y la ministra Toá recibe una denuncia de una fuente oficial, que es investigaciones. No es a través de un trascendido por Twitter, ¿no es cierto? Y la ministra Toá se reúne con el presidente, no sabemos qué conversan, ¿no es cierto? Pero de esa reunión sale el permiso por 24 horas para que el señor Monsalve supuestamente vaya a hablar con su familia. ¿Qué debería haber hecho la ministra que al parecer, como dices tú, opinión, no hizo? La ministra debe haberle dicho al presidente, esto es... yo hubiera primero llamado, si hubiera sido ministro, a Monsalve. Digo, tengo esta denuncia. ¿Qué opinas tú? Hubiera contestado lo mismo que sabemos. Fue intoxicado, etcétera. Hubiera subido inmediatamente donde el presidente, le he dicho, presidente, está esta denuncia, que es oficial. Además, la versión de Monsalve está otra. Mi sugerencia es pedirle la renuncia de inmediato y usted no lo reciba. La renuncia se la pide el ministro del Interior, o la ministra del Interior en este caso, y no contamina al presidente con este proceso de Carlos Minami. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, con agregándose una salvedad, que es fácil decirlo con el diario del lunes. Con el diario del día siguiente. Carlos, en otro nivel, a mí me tocó por instrucción del presidente pedirle el cargo a gobernadores, a intendentes, no por razones de delito de esta naturaleza, desde pérdida de confianza. Y el presidente siempre entendía que depende del nivel de confianza del funcionario, o era el subsecretario del Interior o era el ministro del Interior. ¿Te fijas? Claro, porque estábamos hablando del subsecretario, era uno de los funcionarios mejor evaluados del gabinete. Con mayor razón, por eso digo el orden lógico que la ministra le hubiera preguntado directamente, señor Monsalve, ¿qué pasa? Tengo esta denuncia. No, lo niego, perfecto, yo voy donde el presidente.
y ahí toma la decisión. Pero contagiar al presidente, en lo que vimos el día viernes en la conferencia de prensa que estuve, que le dije, que lo llamé. Imagínense que el presidente muestre un WhatsApp donde le dice: ¿a qué horas llegas? No, sí es realmente insólito el punto. Carlos Minami, el manejo, porque claro, uno puede responsabilizar a Carolina Toá de haberle pasado la responsabilidad o de entregado, ¿cierto? Y así era el muerto, pero no es una buena frase. Pero el bulto al presidente. Pero el presidente también se hace cargo con entusiasmo, al parecer, del problema, y eso se refleja en esa conferencia de prensa del viernes, ¿o no? Connie, es evidente que esto se pudo haber manejado mejor y que no se manejó bien. Yo comparto con Rodrigo. Yo creo que frente a la confesión ya de Monsalve de que él le había pasado esto, que había perdido el conocimiento, que estaba borrado, que no tenía idea de qué es lo que había ocurrido durante 12 horas, frente a eso, siendo él responsable de la seguridad del país, yo creo que correspondía apartarlo inmediatamente, y que eso habría evitado muchos de los problemas que posteriormente se han suscitado, que es el viaje a Concepción, el uso de recursos públicos, su comparecencia el día jueves a las 12 del día en el Congreso para defender el presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Creo que eso es lo primero. Y segundo, a mí me parece evidente que la ministra tenía que decirle al presidente: mira, está pasando esto. Pero eso había que haberlo manejado de una manera tal de que el presidente no se involucrara en esto, que al contrario, o sea, de lo que se trata, que el ABC de un manejo de crisis, poder concentrar las cosas de una manera que el presidente no esté tocado, no tenga que ser un protagonista de esta historia. O sea, pero que no haber sabido el presidente. Que tenía que ser informado, no cabe la menor duda. Hay una diferencia, Claudia. Sí. Monsalve se debe al presidente, cargo de confianza al presidente, con lo cual el presidente tiene que haber sabido toda la información. La ministra le ha dicho: mire, versión A, versión B, impresión mía. Son las tres cosas. El presidente tomar una decisión solo, o si el presidente en otro caso llama al gabinete político y le dice: tenemos esto. Pero no bajar la cancha. Tomada la decisión, ¿no es cierto? Yo creo que todo el que tiene que instrumentar esta decisión es el ministro, para alejar al presidente de esto. Estoy esperando que me conteste, venga para acá a mi oficina. Si es muy patético. Entonces, ¿ustedes creen que después de esto debería venir un cambio de gabinete, Carlos Minami? Yo creo que lo va a haber de todas maneras, porque quiero llamar la atención sobre otra cosa distinta de lo que estamos exactamente conversando. Tenemos una elección municipal y regional este fin de semana, pero creo que hay poca conciencia de que vamos a estar durante todo el mes de noviembre en campaña electoral. Van a haber probablemente segunda vuelta en casi todas las regiones del país, y va a ser una segunda vuelta además mucho más política, porque va a ser gobierno-oposición. Y entre medio se cumple la fecha para que las personas que son los ministros del actual gobierno que quieren ser candidatos parlamentarios, que probablemente va a haber más de algunos, están obligados a renunciar, y por tanto entonces va a haber cambio de gabinete de cualquier manera. Ya, no alcanzamos a... Sí, cambio de gabinete. Está bien. No, yo creo que no solo por la razón que da Carlos, sino que creo que hay ministros que realmente lo están haciendo muy mal. Carolina Toá debiera salir. Yo creo que debiera salir, porque el tema de la seguridad ya no da más. Pero también creo que hay otros ministros sectoriales que, independientemente del hecho de que sean o no candidatos, tienen que darle un aire fresco al gobierno. Miren los problemas que tenemos en educación, la de salud. Concentrémonos en salud. Sí, bueno, vamos a seguir ahí.